Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa de predicación y enseñanza bíblica. Estudien las Escrituras con cuidado, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Bienvenidos a la serie Renovando nuestra mente. Juntos descubriremos el poder de la palabra de Dios para transformar nuestra manera de pensar. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Saludos a todos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos al programa Palabras de Vida Eterna. Continuamos con la segunda parte de esta serie, Renovando nuestra mente. Y el texto base que estamos utilizando para el estudio bíblico de esta serie es la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y los versos 3 al 5. Yo soy el pastor Sergio López y les saludo desde Costa Rica. Como recordarán, la semana anterior les brindé una breve introducción acerca de este tema y hoy corresponde a ampliar un poco el texto base de nuestra enseñanza bíblica. Segunda carta a Corintios capítulo 10 versos 3 al 5. Vamos a leerlo siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. En una oportunidad se le preguntó a un líder de una iglesia, ¿por qué la iglesia de hoy no tiene el poder como la del libro de los Hechos? ¿Será ignorancia o apatía? Y él contestó, en realidad no sé, pero tampoco me interesa. Y es alarmante pensar que esta indiferencia y este menosprecio por las cosas de Dios, por la iglesia, eh, no pueden provenir de un creyente, mucho menos de alguien que está en un puesto de autoridad en el liderazgo. Y hay un tema muy importante que deseo desarrollar en esta serie y es sobre cuestiones de la mente. Eh, la predisposición mental es una fortaleza espiritual eh, que tiene que ver con las ideas y el mayor obstáculo para el desarrollo espiritual y emocional. Así es que cuando tenemos una predisposición mental, estamos impidiendo que Dios realmente trabaje en nuestro crecimiento y también en nuestra madurez. ¿Por qué razón decimos eso? Bueno, porque la mente predispuesta es como si le estuviera colocando un freno a, a la obra de Dios en la vida de las personas, porque en vez de ayudar a edificar y construir eh, los propósitos y planes de Dios en la vida de las personas, más bien lo destruyen o impiden que eso pueda continuar. Pero ¿qué es una fortaleza mental? Pues bien, hay un libro que se llama Venciendo el dominio de las tinieblas y su autor se llama Gary Kinnaman y él dice que las fortalezas mentales tienen que ver con el dominio que Satanás ejerce sobre el mundo y lo hace a través de filosofías que influyen en la cultura y también en la sociedad. En otras palabras, es como un castillo que construimos para defendernos de otros pensamientos que, dicho sea de paso, consideramos como enemigos. No los dejamos entrar y luchamos contra ellos. Y lamentablemente, aunque esto parece bueno,
En realidad no lo es porque por nuestros pensamientos, razonamientos e ideas propias, estamos impidiendo que los pensamientos y los principios de la palabra de Dios penetren en nuestra mente y nuestro corazón como esa única verdad absoluta que nosotros debemos creer. El otro aspecto de la mente que creo debemos repasar es el que llamamos paradigma. Básicamente es un modelo, un patrón de comportamiento, de conducta, que está basado en una creencia o en una eh, tradición que por lo general se traspasa a muchas generaciones. Y no solo a nivel cultural vemos este fenómeno, también lo vemos a nivel religioso y a nivel político. Y esto afecta de una u otra manera la sociedad. En otras palabras, ¿por qué tenemos creencias que no son compatibles con la Biblia? ¿Por qué las aceptamos como válidas, las creemos, las practicamos e incluso las enseñamos a otros cual si fuera la autoridad de la Biblia? Pues simplemente porque alguien un día la predicó, la enseñó y nosotros no fuimos cuidadosos en estudiar la palabra de Dios para comprobar si eso era verdad. Y por no hacerlo, nuestra mente creó esa fortaleza que impide que una verdad de la Biblia cambie nuestra manera de pensar. eh, Ponemos como una resistencia, como una fortaleza mental, y lamentablemente cuando eso lleva muchos años es más difícil de cambiar. Por eso muchos no crecen ni en conocimiento bíblico ni en madurez espiritual, porque ese patrón de conducta y de pensamiento equivocado está arraigado a sus mentes, tal como ocurre con aspectos culturales y tradiciones humanas. Así es que siempre he considerado que el desafío más grande del ser humano, incluso para los creyentes, es cambiar su mentalidad. Por eso, cuando estamos ante este desafío, es muy importante orar intencionalmente. Sin embargo, como lo he explicado en otras oportunidades, también hay que tomar decisiones firmes, pero que tengan un fundamento bíblico para que ese cambio se pueda producir y pueda permanecer en nuestras vidas. Y quisiera compartirles un ejemplo de la vida real que nos puede ayudar a entender cómo estas fortalezas mentales, cómo estos paradigmas eh, tratan de dominar a las personas y casi que en muchos casos ni encuentran resistencia. Esta historia nos habla acerca de una abuela que solía hornear queques para toda la familia. Un día, una de sus nietas siguió sus pasos y decidió reunir a toda la familia y por supuesto había que hornear queques para todos. Había cerca de 50 personas esperando a probar eh, esos queques y ver si se comparaban con los de la abuela, pero resulta que la nieta se estaba demorando mucho en hornearlos. Y la abuela fue a la cocina y le preguntó por qué solo horneaba de uno en uno si su cocina era muy grande. La nieta le respondió, abuela, solo sigo tu tradición. Pero tú sabes por qué yo horneaba los queques uno por uno. No sé por qué, contestó ella. Simplemente porque mi horno era demasiado pequeño y solo cabía un queque. Por eso los horneaba de uno en uno para que toda la familia tan numerosa pudiera comer. Le explico lo que significa este ejemplo en el caso de los paradigmas y fortalezas mentales. Nuestras fortalezas mentales equivocadas nos predisponen eh, y las grabamos en nuestra mente sin saber por qué y solo estamos siguiendo tradiciones. Esta abuela de nuestra historia tenía razones válidas para hornear queques de uno en uno por falta de espacio en el horno, pero su nieta siguió esta tradición al pie de la letra sin preguntarse el porqué de aquella situación, sobre todo porque ella sí tenía un horno grande en donde podía hornear los tres queques para toda la familia al mismo tiempo. Pues creo que así sucede en la vida real. Muchos asumen creencias, pensamientos y tradiciones pero no tienen una convicción firme.
porque la verdad de la palabra no está arraigada en sus corazones. Entonces creen como verdad cualquier cosa que escuchan y lamentablemente son fáciles de convencer. Y déjeme decirle un buen consejo, no importa quién lo dijo, si no está en la Biblia como un principio general, pues entonces debemos cuestionarlo. Bien, estudiemos un poco más acerca de esta palabra predisposición. Eso significa predeliberar o predeterminar. Y según el diccionario de la lengua española, significa el acto de disponer anticipadamente, preparar para un fin, sea una cosa o el ánimo de una persona. Así es que una predisposición mental es una idea predeterminada de cómo deben ser las cosas. Este bloqueo nos impide oír a Dios y a muchos hombres y a muchas mujeres que hablan de parte de Dios y enseñan las Sagradas Escrituras de manera correcta y en muchas ocasiones nos quieren corregir, pero esta predisposición nos impide creer esta verdad de la palabra de Dios, obedecerla y cambiar nuestras vidas. Este bloqueo es a menudo el que causa ofensas, contiendas y divisiones en la iglesia porque la gente cierra su entendimiento. Yendo al pasaje de 2 Corintios 3, 10, del 3 al 5, 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos indica Pablo que parte de esas fortalezas mentales que tenemos que destruir en nuestra vida llegan en forma de argumentos o filosofías y todo lo que realmente se levanta contra el conocimiento o contra la revelación de Dios. Por eso debemos llevar esos pensamientos o esa predisposición mental a la obediencia de Cristo. Así es que es muy recomendable en este momento que revisemos nuestras fortalezas mentales de incredulidad, temor, eh, doble ánimo, orgullo, rebeldía y cualquier otra tradición humana que nos impide obedecer fielmente a la palabra de Dios. Y vale la pena recordar que la palabra obediencia en griego significa escuchar atentamente. También significa oír con sumisión condescendiente. También significa asentamiento y también significa acuerdo. En otras palabras, si descuidamos nuestros pensamientos, creencias y filosofías personales, pueden ir en contra de la revelación divina y esta predisposición mental va a cortar toda la posibilidad que tenemos de escuchar a Dios por medio de su palabra. Y otro ejemplo de una predisposición mental común es cuando, por ejemplo, en la congregación el predicador o el pastor menciona el texto que van a estudiar y cuando él menciona, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:16, por ejemplo, eh, una persona con una fortaleza mental y una predisposición ni siquiera busca el pasaje en su Biblia, ni siquiera presta atención porque cree saber todo lo suficiente acerca de este texto bíblico. Es decir, sus fortalezas mentales le impiden escuchar atentamente y obedecer la palabra de Dios. Y otro ejemplo en la Biblia es la predisposición mental de los fariseos. Sin embargo, por asunto de tiempo, la estudiaremos la próxima semana, si Dios lo permite. Así es que gracias por escuchar esta serie, Renovando Nuestra Mente, aquí en su programa Palabras de Vida Eterna. Es un espacio exclusivo de predicación y enseñanza bíblica. Desde el canal La Voz de Esperanza me despido. Soy el pastor Sergio López de Costa Rica. Que Dios les bendiga y les espero con la tercera parte de esta serie el próximo miércoles, si Dios lo permite, a ser las 7:30 de la noche, hora centroamericana. Saludos para todos y gracias por escucharnos. Gracias por ver y escuchar nuestro canal. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse, presionar me gusta y compartir todos nuestros programas. Dios les bendiga.